vamos a continuar con la clase número 11, la cual nos va a ayudar a usar el script o el archivo de Excel que generamos de las clases anteriores. Este es el ejemplo que nosotros estábamos realizando en el video de YouTube. Este también lo hice, solamente que anteriormente lo había subido a YouTube. Entonces, vamos a encontrar cómo utilizar este ejemplo, el cual nos va a resultar muy útil para el producto. Cuando nosotros estemos realizando el producto, lo único que tenemos que hacer es modificar estos datos. Entonces, tienen que tener consistencia, por lo tanto no es nada complicado el producto tampoco. Entonces, vamos a suponer que estamos realizando otro problema, disculpen. Entonces, vamos a suponer que estamos estudiando los tiempos de fabricación de un chasis. ¿De acuerdo? Esto es en una compañía automotriz. Entonces, para estudiar estos tiempos, a un ingeniero se le proporcionan los siguientes datos. Y los siguientes datos son los que están aquí en la tabla, ¿no? Que ahorita voy a rellenar. Entonces, se le proporcionan los siguientes datos, donde deberán hacer un análisis de los tiempos de producción y determinar qué área es aquella que es menos productiva. Punto y aparte, los tiempos se expresan en horas. Ok, entonces vamos a dar enter. Este es nuestro trabajo. Entonces vamos a continuar con lo siguiente. Ahora estamos estudiando los tiempos de producción. Tiempos de producción de un chasis. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, estos eran los datos anteriores. Vamos a eliminarlos. Y esto es lo único que tenemos que hacer para nuestro producto. Entonces, yo voy a rellenar con los nuevos datos y vamos a analizarlos. Entonces, yo los voy a hacer aleatoriamente. Entonces, vamos a suponer que la primera línea, que va a ser esta, tiene tantos, vamos a suponer que esta vez es más pequeña para modificarla. Y entonces, si se dan cuenta, nada más únicamente vamos a fijarlos, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esto, tenemos que volver a calcular nuestros datos máximos y los mínimos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a reducir un poco esto, nada más, para que tenga un poco de más formato, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que estoy haciendo es que estoy, esta ocasión, reduciendo los datos y modificándolos, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Y estos son mis nuevos datos. Entonces, se dan cuenta, yo ahora tengo que volver a calcular el número de datos, cuántos son, el valor máximo nuevo, el valor mínimo y etcétera, ¿no? Entonces, vamos a modificar esto y se dan cuenta, estos datos están con la matriz anterior. Entonces, yo tengo que modificarle únicamente, nuevamente, quién es mi nueva matriz. Selecciono y me dice que hay 63 datos. 63 datos del estudio de tiempos de la producción del chasis, ¿no? Entonces, el valor máximo, pues vamos a modificar nuevamente la matriz, ¿se dan cuenta? Y nuestra nueva matriz es esta, no la anterior. Nuevamente, calculamos el mínimo. Creo que el mínimo me lo salté. No, el mínimo está bien. El mínimo era el que no lo había modificado, ¿no? Entonces, esto se vuelve muy sencillo. Y se dan cuenta, el rango, como ya está programado, pues únicamente es la resta del valor mínimo y del valor máximo. Continuamos con el número de intervalos. El número de intervalos también ya está correcto porque esta vez estaba contemplando 63. Entonces, me dice
que tome 6.9 clases, pero la redondeo a 7, ¿de acuerdo? Entonces, la amplitud de clase, que es la división del rango entre número de intervalos, me dice que lo tome de 0.19. Entonces, aquí es bien importante, este valor sí lo tengo que modificar. ¿Por qué? Porque estos valores ahora no son enteros como el caso anterior. Entonces, tengo que redondear a la centésima o a la milésima más próxima. En este caso yo tengo que redondear a 0.02, porque es el siguiente número de 0.19, ¿de acuerdo? Entonces vamos a indicar aquí en la barra de ecuaciones que lo redondea a número de decimales y el número de decimales que lo redondea a 1. ¿De acuerdo? Entonces fíjense que ahora mi amplitud de clase va a ser de 0.02. De 0.2, disculpen. Entonces, la diferencia, como yo les había comentado en el otro video, es un dato bien importante que tenemos que modificar, pero ese lo modificamos hasta que estemos en nuestra frecuencia, construyendo nuestra tabla, ¿no? Entonces, vamos a continuar nuevamente, y ahora se dan cuenta, como esta tabla ya tenía relación y estaba programada con los datos de aquí, pues ya se modificó automáticamente. Entonces nada más vamos a corroborar que en realidad esté bien. Entonces recuerden, empezamos con el límite inferior, damos Enter. Nuevamente al límite superior le sumamos la amplitud de clase, damos Enter. Y así sucesivamente. Entonces, como esto ya está programado, pues lo desplazo. Pero hay que notar algo importante. Aquí me dice que haga únicamente 7 clases, ¿de acuerdo? Entonces vamos a borrar vamos a borrar estos datos, porque estos no los voy a utilizar. ¿Por qué? Porque nada más me dice que tengo que hacer 7 clases. La ecuación que todos conocemos, ¿no? Entonces vamos a borrar estos valores, porque estos valores no corresponden, ¿de acuerdo? Y vamos a continuar. Entonces, ahora yo tengo mis 7 clases, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a modificar nuestra tabla de frecuencias, y nuestra tabla de frecuencias va a ser modificando ahora esta matriz. Entonces, se dan cuenta, fíjense, que esta matriz está contemplando los datos anteriores. Entonces lo único que tengo que hacer es modificar esto, ¿de acuerdo? Entonces una vez que lo modifique voy a poder obtener el valor que en realidad yo quería, y solo la reducir. ¿Se dan cuenta? Vamos a reducir este también y damos Enter. Y al parecer no me lo permite porque es una matriz. Vamos a borrar todo entonces, toda la frecuencia absoluta, y como en el video anterior, seleccionamos dónde la vamos a insertar. Insertamos la función de frecuencia, ¿de acuerdo? Entonces damos igual a frecuencia, y en la frecuencia le tengo que dar los datos. Entonces los datos son toda esta matriz, los tiempos del chasis, coma, y los grupos. Y los grupos ahora son estos, el límite superior. Cierro el paréntesis, doy Enter, y recuerden que les enseñé un truco que aparece aquí nuevamente. Entonces tengo que oprimir al mismo secuencialmente F2 primero, luego Control, luego Shift y Enter. Entonces vamos a hacer esa combinación de teclas en toda nuestra columna donde vamos a insertar, ¿de acuerdo? Entonces es F2, Control, lo voy a hacer nuevamente, me equivoqué. Es F2, Control, Shift, Enter. Y como observan, me dice que todos los valores se encuentran en las primeras 2 clases. Y todo esto tiene sentido debido a que son 63 datos. Entonces nuestra matriz resultó correcta. Y nuevamente tenemos que la frecuencia relativa es la suma de 1, la frecuencia porcentual es la suma de 100, etc. Y nuestra frecuencia es correcta. Por lo tanto, llegamos a la conclusión
que donde ocurre el área menos productiva son los de la clase 1. Y estos operadores que trabajan en la clase 1 hemos identificado que trabajan de una manera menos eficiente. ¿De acuerdo? Entonces así es como se debe de realizar el producto, únicamente modificando los valores, ¿no? Y pues ya ustedes continuarían con lo que les estoy requiriendo, como ya sea un histograma, ya sea un polígono de frecuencias o alguno de todos estos gráficos que vienen en este Excel, ¿no? Entonces termina la clase número 11. Si hay dudas, dejen en el foro o me pueden escribir o lo pueden solicitar de todas las maneras que les he comentado. Hasta pronto, éxito, sigan estudiando.